Perfecto, muchas gracias. Adelante, Luis. Entonces, pues, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles al doctor Raúl Valencia Torres, de quien me permitiré dar una breve semblanza. Él es doctor, maestro y licenciado en física y matemáticas por esta institución y actualmente es docente y presidente de la Academia de Matemáticas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Sus líneas de investigación son métodos matemáticos aplicados a la física y mecánica cuántica, cuyos trabajos versan sobre entropía de información cuántica y la ecuación de Schrödinger con masa dependiente de la posición. Sin otro particular, los dejo con la presentación del doctor Raúl Valencia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Me da un gusto poder estar, aunque sea de forma virtual, saludar al profesor Ares de Parga. Como ya escucharon, pues soy egresado de ahí, de la escuela, estudié mi maestría, mi doctorado y actualmente estoy aquí en UPITA. Mi maestría la llevé a cabo con el profesor Shi Haidong, a lo mejor ustedes lo ubican, ya no está ahí en SFEM, y el doctorado con el profesor Ravelo y con el profesor Avendaño. Déjenme compartir. Ok. Y déjenme mover aquí algunas cosas que me están estorbando nada más. Supongo que solamente se está compartiendo la presentación, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues espero ser breve, aunque el trabajo no lo es mucho, pero déjenme hablarles en esta ocasión un poco sobre lo que fue mi trabajo principal en el doctorado, que se trata de masas y velocidades de Fermi dependientes de la posición en sistemas cuánticos. Y como resultado todavía de este trabajo, pues estamos por publicar, espero, o mandar en estos días un artículo que justamente tiene que ver con esto que vamos a hablar en este momento. Bueno, como un resumen, la principal parte de mi trabajo en el doctorado es lo que aquí está como la parte 1. Es decir, lo que es la ecuación de Schrödinger con masa dependiente de la posición. Hay al menos pues estos 4 puntos principales que tendríamos que tratar, pero pues es un tema muy amplio, entonces me llevaría mucho tiempo de eso, solamente los voy a resumir y voy a hacer referencia a esta parte 1 solamente como para tener un preámbulo a lo que queremos llegar, que en realidad es solucionar la ecuación de Schrödinger o solucionar la ecuación de Dirac, que es una ecuación tipo Dirac-Weil. Pero para poder entender bien, primero, antes de llegar a lo que es la ecuación de Dirac, pues vamos a partir de lo que es algo más conocido, que es la ecuación de Schrödinger. ¿Qué es la ecuación de Schrödinger con masa dependiente de la posición? ¿De dónde se motiva? ¿A qué nos referimos con todo esto? Hay un problema ahí de ambigüedad, que son las condiciones de frontera, pero me voy a enfocar a lo que es el modelo de una heteroestructura doble y el trabajo fuerte que nosotros hicimos, por decirlo así, fue cómo desarrollar un método que en realidad era desarrollar el método para solucionar la ecuación de Dirac, pero como eso estaba muy difícil, pues primero hicimos la ecuación de Schrödinger, que esa estaba más fácil, y resulta que podemos extrapolar el método a la ecuación de Dirac, un método numérico. Podría mencionar que consiste en 3 partes, que son las 3 ideas que quisiera compartir con ustedes y que nos quedemos con ellas. Primero, vamos a considerar lo que son las masas, partículas con masas efectivas dependientes de la posición en heteroestructuras dobles. Es decir, ¿qué significa o por qué vamos a hablar de partículas que decimos que tengan una masa efectiva dependiente de la posición? Y lo que es el concepto de una heteroestructura doble, primero en la ecuación de Schrödinger, como lo dije. Después, para solucionar esta ecuación de Schrödinger, pues lo que hacemos es desarrollar el método numérico para poder calcular el espectro de energías de estos sistemas. Si es posible,
cuando podemos obtener resultados analíticos de esta ecuación de Schrödinger, los comparamos con nuestros resultados numéricos, resulta que son muy, muy exactos. Y después de que tenemos este preámbulo, lo extendemos a lo que es la ecuación de tipo relativista, tipo de Dirac-Weil, donde ahí ahora vamos a tener masas y velocidades de Fermi dependientes de la posición. Es más fácil, pienso yo, si entendemos todo lo que acabo de decir por medio de este esquemita. Esto es la parte 1, que era prácticamente el grueso del trabajo en el doctorado. Tenemos lo que es la ecuación de Schrödinger con masa dependiente de la posición. El problema con esa ecuación es de que para empezar ya empezamos a tener diferentes condiciones de frontera. Las voy a explicar de una manera breve. Con esas condiciones de frontera, entonces lo que hacemos es aplicarlas a lo que es nuestro modelo de heteroestructura doble, donde desarrollamos nuestro método numérico, que es el método multi-step, multipasos, y a partir de esto, pues aplicamos todo esto a todas estas ¿cómo se le llama? Aplicaciones teóricas y con fines también de laboratorio. No voy a hablar sobre ninguna de estas cosas. Aquí solamente me voy a referir a esta primera parte para resaltar y explicar más detalladamente lo que es este método multi-step. ¿Sí? La segunda parte, ya que tenemos nuestro método multi-step, pues ahora hacemos algo análogo. Es decir, ahora vamos a tener la ecuación de Dirac-Weil, que esa ecuación de Dirac-Weil es una ecuación para una velocidad de Fermi dependiente de la posición, pero nosotros, porque podemos y porque queremos y porque nos interesa, pues extendemos la ecuación de Dirac-Weil a que también tenga una masa dependiente de la posición. A lo mejor aquí la motivación de esa masa es un poquito más artificial, pero pues podemos hacerla. Eso se ve o se motiva a partir de la estructura del grafeno. Y entonces hacemos lo mismo. Tenemos una forma de solucionar esta ecuación de una manera aproximada y tenemos una forma de solucionarlo con nuestro método multi-step. Y entonces lo aplicamos a estas distribuciones de masas y con la aplicación de, al menos una aplicación con vistas a heteroestructuras dobles de grafeno. Explico brevemente lo que es la ecuación de Schrödinger, con masa dependiente de la posición. Nosotros conocemos ya la ecuación de Schrödinger para una partícula con una masa m, ¿sí? Sin embargo, si nosotros suponemos que la masa no sea una masa constante, sino que sea una masa que depende de la posición, entonces el operador de masa con el operador de momento ya no conmutan. Es decir, en la ecuación de Schrödinger, no la tengo escrita ahí, pero recuérdenla, por favor, no puedo yo meterle una m, en lugar de ponerle constante una m que depende de la posición, así como estaba 1 sobre 2m, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si yo hago eso, el operador deja de ser hermitiano. Y recordamos unas propiedades es que nosotros requerimos que el operador sea hermítico para que los eigenvalores sean reales. Entonces, si nosotros hacemos que m dependa de la posición, ya no conmuta y entonces tenemos que ordenarlos de diferentes maneras. La forma más general que abarca todas las posibles ordenamientos entre el operador de momento y de masa está dada por von Ross, que está dada por la ecuación 1. Tenemos P, que es nuestro operador de momento, vamos a considerarlo en una dimensión. La masa, que es una función que depende de la posición, vamos a ponerlo todo en el eje Z por elegir un solo eje, donde tenemos alfa, beta y gamma, que la única condición que van a tener es que sean iguales a -1. Esta condición para estos parámetros de ambigüedad es la restricción para que el operador pueda ser todavía hermitiano. Si ustedes le ponen ahí una masa constante, pues obviamente esto se reduce a nuestro operador de energía cinética que ya conocemos para la ecuación de Schrödinger. Bueno,
La ecuación de Schrödinger, entonces, que nosotros tenemos que resolver es esta ecuación 2, donde ese T sub B es el operador de energía cinética. Como tenemos tres parámetros, alfa, beta y gamma, podemos dejar, ¿cómo se le llama? Solamente como están restringidos a que sean igual a -1, nosotros podemos determinar el valor de 1, el que queramos, por ejemplo, gamma, y entonces este operador quedaría solamente en términos de alfa y de beta. Explícitamente, si nosotros desarrollamos la ecuación del operador de energía cinética ahí en la ecuación 2, podemos escribir eso como la ecuación 3, donde estas constantes, y recuerden esto, estas constantes nu y eta, es donde tiene ¿cómo se le llama? Valores de alfa y de beta, que yo puedo escoger de una manera arbitraria, salvo respetando la condición de ambigüedad, que este alfa más beta más gamma sea igual a -1. Es decir, si yo defino un perfil de masa, pues yo puedo reducir la ecuación de Schrödinger a esta ecuación 3. Más aún, si yo hago unos cambios de variable que están dadas por la ecuación 4, yo puedo llevar a la ecuación de Schrödinger con masa variable a esta ecuación 5, que es una ecuación tipo Schrödinger de masa constante, donde a esa B tilde podemos pensarlo como un potencial efectivo, donde ahí está metido tanto la función de masa que yo defina, como las variables eta, nu y eta, que dependen a su vez de alfa y de beta. Es decir, mi ecuación de Schrödinger de masa variable la puedo llevar a una ecuación tipo Schrödinger de masa constante. Notemos que en esta ecuación 5, pues obviamente depende una del potencial, el potencial eléctrico que yo meta, ¿no? O el potencial que yo quiera meter ahí, y depende del perfil de masa que yo elija, pero también dependen de las constantes alfa y beta. Ahorita me voy a referir a eso, porque si yo cambio alfa y beta, notemos que efectivamente, o de términos, por decir efectivos, estamos definiendo potenciales diferentes para cada alfa y para cada beta, cuando estamos hablando del mismo problema físico. Me explico adelante. Por ejemplo, bueno, ¿esto qué nos lleva? Que dependiendo de la elección hasta cierto punto arbitraria que yo haga de alfa y de beta, yo voy a tener una ecuación diferente 5 y yo voy a tener diferentes condiciones de frontera. Si ustedes recuerdan sus cursos de mecánica cuántica, 1, cuando uno está resolviendo, por ejemplo, un escalón de potencial, ¿recuerdan cuáles son las condiciones que se imponen a la función de onda para que ésta siga siendo continua? Bueno, aquí pasa también que no sé si como con mis alumnos, ¿no? Si están ahí o si están durmiendo del otro lado de la cámara, ¿no? Pero yo creo que están ahí. Es algo que es de los primeros cursos, es decir, cuando uno está resolviendo, por ejemplo, un escalón de potencial, uno le impone que la función sea continua y que la derivada sea continua, ¿sí? Entonces, para que se conserve el psi al cuadrado, la densidad de probabilidad, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, si ahora nosotros tenemos una masa variable y pensemos el caso más simple, un escalón de masa. Quién sabe cómo se puede modelar, pero vamos a pensar en un escalón de masa e inclusive vamos a pensar también en un escalón de potencial. Las condiciones de frontera, dependiendo del valor de los parámetros que yo elija, me van a llevar, por ejemplo, ahí lo que estamos diciendo es, pensemos en un salto de masa en un punto ZJ, entonces a la izquierda vamos a tener una solución psi-J y a la derecha una psi-J más 1. A la izquierda tenemos una masa MJ constante y a la derecha otra constante MJ más 1. Tengo un escalón de masa. Bueno,
Si yo escojo las condiciones de alfa igual a 0 y beta igual a -1, eso me lleva al operador de energía cinética de Ben-Daniel-Duke. Y eso me lleva a las condiciones de frontera 7, es decir, debe de haber continuidad en la función, ¿sí? En la función de onda, y debe de haber continuidad en la derivada de psi dividida entre las masas. Si yo, por otro lado, por ejemplo, escojo alfa igual a -1 y beta igual a 0, que eso me lleva al operador de energía cinética de Su-Kromer, entonces ahora las condiciones de frontera es continuidad en la función psi dividida entre la raíz de la masa por la continuidad de la derivada de psi entre la raíz de las masas. Es decir, la función de onda, en el caso, por ejemplo, de Su-Kromer, ya no es continua. Es continua el cociente de psi entre la raíz de la masa, ¿sí? Y lo mismo para las derivadas. Ya no basta solamente que las derivadas de la función sean continuas, sino que tenga que ver con estos factores o estos coeficientes que tienen que ver con la masa. Bueno, para empezar, quiero hacer resaltar que ya aquí parecería como que estamos metiéndonos en un pequeño problema, ¿no? Porque se supone que si nosotros tenemos un perfil de masa variable, de primeros principios, el problema debería de arrojarnos por sí solo cuáles son las condiciones que yo debería de imponer o necesitar para la función de onda y su derivada. Pero aquí estas condiciones no están surgiendo del problema, están surgiendo de la elección que yo haga arbitraria de estos parámetros. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Este es todo un problema, ¿no? Que tenemos que meternos y explicarlo, pero ahorita no me voy a meter a eso. ¿Para qué querríamos algo así? Bueno, ¿de dónde surge la motivación de una masa variable, una masa efectiva variable? Quiero dejar en claro eso. Podríamos verlo en lo que es un modelo de una heteroestructura doble. O sea, una heteroestructura es el crecimiento de dos cristales diferentes, un cristal tipo A, un cristal tipo B, y las pegamos, ¿sí? De alguna manera. Bueno, una heteroestructura doble es como lo que nosotros tenemos ahí, un cristal tipo A y un cristal B en medio del cristal tipo A. Perdón. Entonces, nosotros podemos pensar que la masa efectiva de un portador de carga, de un electrón, pensemos, en un cristal tipo A, pues tendría una masa efectiva dada, ¿sí? Constante. Pero si hacemos que ese portador de carga o esa partícula atraviese esta heteroestructura doble, cuando pase de la región A a la región B y luego vuelva a salir hacia la región A, dependiendo si son de cristales diferentes, nosotros ya podríamos modificar la masa efectiva, es decir, la masa efectiva de un portador de carga sería diferente dependiendo del cristal en el cual se está moviendo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, podríamos pensar en modelar justamente un salto de masa de lo más simple, es decir, tenemos una masa cuando está moviéndose en el cristal A y tenemos otra masa cuando está moviéndose en el cristal B. Bueno, nuestro modelo de heteroestructura doble, matemáticamente lo podemos considerar de la siguiente manera. Tenemos un potencial y tenemos una masa efectiva que en el cristal A va a valer algo, y dentro, en la región entre Z0 y Z1, que es donde está el cristal B, pues podemos nosotros definir un perfil de potencial y un perfil de masa que dependa de la posición. Bueno, si nosotros tenemos un modelo de este tipo, en la región intermedia de Z0 a Z1, pues nuestra partícula va a obedecer nuestra ecuación 2, que era nuestra ecuación de Schrödinger, dependiente de la posición. Solamente la estoy reescribiendo ahí en 10. Y fuera de esa región, Z0 y Z1, va a obedecer la ecuación de Schrödinger que conocemos, que es la ecuación 11, ¿sí? Es para masa constante, dependiendo del potencial y dependiendo de la masa que tenga fuera, que puede ser la misma, si estamos hablando del mismo cristal.
Bueno, aquí solamente menciono, entonces, fuera de la región, la ecuación 13 y la ecuación 15 nos va a dar la solución, que es la solución para la ecuación de Schrödinger que nosotros conocemos en el caso de estados ligados, porque nosotros queremos ver si nosotros podemos confinar con este modelo de heteroestructura doble algún portador de carga. Y en la región intermedia, si ustedes observan, la ecuación 10 es una ecuación de segundo grado, entonces debe tener dos soluciones linealmente independientes, que vamos a denotarla solamente por la ecuación 14. Esta parte me la voy a saltar porque aquí lo único que lo que voy a decir es de que si nosotros en Z0 y en Z1 pues imponemos las condiciones de frontera de Ben-Daniel-Duke o la de Su-Kromer, pues lo que va a pasar, ahí la ecuación 16 y 17 son las condiciones de frontera. Entonces, lo que va a pasar es de que estas condiciones de frontera me van a llevar a una ecuación trascendental, que es la que me va a servir para solucionar la energía siempre y cuando yo pueda encontrar las soluciones en la región intermedia, ¿sí? Porque eso depende del perfil de masa y depende del perfil de potencial. Si yo encuentro las funciones de onda ahí en la región intermedia, las pego con las funciones de onda que están fuera en la parte A, y entonces eso me lleva a poder determinar que con esta ecuación 19 yo voy a poder encontrar el espectro de energía, ya sea de forma analítica o ya sea de forma numérica. Es algo parecido, espero lo recuerden, a la solución de un pozo finito, ¿sí? ¿Cómo encontramos el espectro de energía? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos la solución en cada una de las regiones, las pegamos con las condiciones de frontera y de ahí sale el espectro de energía. Aquí es lo mismo, pero ahora tenemos masa variable. Aquí, si utilizo la condición de Su-Kromer, llego a otra ecuación trascendental, cambio ahí solamente unos factores y eso me lleva a otra ecuación para encontrar otro espectro de energía. Otra vez vuelvo a resaltar esta idea. Por el simple hecho de la elección de los parámetros de ambigüedad, para el mismo problema, yo estoy obteniendo dos espectros diferentes, lo cual pues parecería que nos mete en un problema, ¿no? Porque la naturaleza per se no nos está diciendo como tal cuál va a ser el espectro de energía, o mejor dicho, lo digo de otra manera, nuestra teoría, porque al final de cuentas, pues la naturaleza va a hacer lo que tenga que hacer, nos puede dar el espectro de energía, pero nuestra teoría nos está dando al menos dos espectros de energía diferentes. Bueno, ese es a grandes rasgos el modelo de heteroestructura. ¿En qué consiste el método multi-step entonces? Solucionar la ecuación de Schrödinger, ya sea la normal, la común, o ya sea con masa dependiente de la posición, no es fácil. A lo mejor a estas alturas, pues ustedes ya deben de haber visto, o ya les debieron de haber dicho, que en realidad el número de problemas que podemos resolver de manera exacta son muy limitados, ¿no? Son los que vemos en la escuela, en las clases. La naturaleza se comporta de una manera más caprichosa, entonces nosotros necesitamos desarrollar alguna forma para poder solucionar esto de una forma numérica. En principio, siempre todas las soluciones numéricas, hay muchas formas de solucionarlo, pues nos llevan a una aproximación. Bueno, explico rápidamente. Pensemos en un potencial y en una masa que consista de muchos saltos, no solamente de un escalón de masa y un escalón de potencial, sino que sean, ¿cómo se le llama? Muchos saltos. Por ejemplo, estar dividida en regiones de Z0 a Z1, y en cada una de estas regiones tenemos un valor constante de potencial y un valor constante de masa. Bueno, independientemente de los valores de alfa y de beta que yo escoja, en cada regioncita, en cada jésima región, tenemos la ecuación de Schrödinger de masa constante y de potencial constante, ¿sí? En cada región, jésima. Entonces, en cada región, yo puedo solucionar la ecuación de Schrödinger y en general me va a dar lo que son estas funciones de onda, ¿sí?
una superposición de funciones de onda que va hacia la derecha y que va hacia la izquierda. La ecuación 23. Esta es la solución sin sub j para cada jésima región. Bueno, si yo tengo n regiones y yo tengo mis psi n soluciones, yo lo que puedo hacer es obtener el coeficiente de reflexión, que de hecho el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. En la tesis, si por ahí a alguien le interesa, o en el artículo que está publicado, se desarrolla de una manera más detallada todo esto. Primero lo podemos hacer con un escaloncito, luego con 2 escaloncitos, con 3 escaloncitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalizamos para encontrar el coeficiente de reflexión para n escalones, ¿sí? Bueno, resulta que la forma que obtenemos para el coeficiente de reflexión para n escalones es una forma recursiva, que está dada por esta ecuación 24. A lo mejor ahí a primera vista, pues parece aquí media fea, no lo es tanto, pero con este coeficiente de reflexión, con esta amplitud de reflexión, yo puedo calcular el coeficiente de reflexión y la calculado de esta forma, perdón, los polos de este coeficiente de reflexión me van a dar el espectro de energía de mi sistema. Es decir, estos coeficientes dependen tanto de la masa mj, del potencial bj, perdón, dependen del ancho de cada de mi jésima región. Y entonces a partir de ellos yo calculo la amplitud de reflexión, que es el coeficiente B0 entre A0, y entonces todo esto queda como una dependencia de la energía. Yo puedo calcular el coeficiente de reflexión para la energía que yo quiera, y entonces las energías que me den un polo me van a dar lo que es el espectro de energía de mi sistema. Si yo, en lugar de utilizar la condición de Venn-Daniel, utilizo la condición de Su-Kromer, entonces la forma matemática, la forma recursiva queda igual, pero hay que hacer aquí unos cambios, ¿cómo se le llama? Que eso me va a llevar a otro espectro de energía, como lo mencioné. Bueno, ¿esto para qué lo hacemos? Esto podemos parar aquí porque ya se va a cortar. Ok. Regresamos. Ok, yo les mando de nuevo la liga. Ok, sí está bien. Ok.